Pues la prédica de hoy titula Pecados hasta en el desierto. Y tiene 3 puntos. Pecados que sirven de ejemplo, pecados que son afrenta a Dios y pecados pasados que advierten. Que el Señor provea obediencia a su pueblo para que no lamente el seguir pecando aún en medio de las pruebas y las tribulaciones. Señor, queremos encomendar esta mañana nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para escucharte hablar a ti. No queremos oír voces ajenas. Que el siervo que tú has dispuesto hoy, Señor, pues traiga solamente el mensaje que tú quieres para nosotros. Y queremos, Señor, ser fieles a ti para escucharte, entenderte, comprenderte y sobre todo obedecerte. Queremos ser una iglesia, Señor, que siga tus pisadas, que siga el ejemplo de Jesucristo, de dependencia a ti y sobre todo, mi Dios, el de sacrificio por los demás. Queremos honrarte a ti, Señor, y por eso te pedimos que hoy nos quites todo sentimiento, todo pensamiento que estorbe y que estemos, Señor, atentos a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pecados aún en el desierto son los pecados que sirven de ejemplo. En 1 Corintios 10, capítulo 10, versos 6 al 8, dice: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Pablo quiere mostrar que a pesar de una confesión de fe y de ser parte de los privilegios del cristianismo, debe haber una verdadera conversión a Cristo y no estar en una falsa religión. La palabra ejemplo proviene del griego typos, de donde viene la palabra tipo. Y un tipo es una figura literaria que simboliza a través de sus características presentes un hecho que va a ocurrir en el futuro. El pueblo de Israel es un tipo de la iglesia actual y su éxodo, es decir, su caminar por el desierto, es un tipo de peregrinar en la vida cristiana. Entonces, el primer pecado que marca Pablo es el de codiciar cosas malas. Israel había menospreciado la libertad que Dios les había dado y comenzaron a extrañar las cosas que tenían en Egipto. Dice Números 11, 4 al 6, el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. ¿Quiénes eran esos? Eran los egipcios que habían salido y los de otras nacionalidades que se habían agrupado a ellos para decir: si está yendo a una libertad, algo bueno debe haber. Total, aquí en Egipto la estamos pasando mal. Y entonces se agruparon. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Bueno, podemos ver lo ilógico, ¿no es cierto?, de la queja de Israel. Porque si bien en Egipto podían haber estado disfrutando de algunas comidas, allí ellos vivían como esclavos, sin privilegios. Estaban bajo el látigo del capataz, oprimidos y sin ningún derecho. La iglesia puede caer en ese terrible error, olvidándose de dónde les ha sacado Dios, y se pueden quejar de las circunstancias por las que están pasando actualmente, en vez de valorar lo que el Señor ha hecho. ¿Cuántas veces he tenido que confortar, hermanos, y en algunos casos ya no exhortarles, reñirlos, porque están sumidos en su problema, absorbidos por sus preocupaciones, y no ven la mano de Dios en nada de esto?
y están haciendo que su vida es la única que sufre en este mundo y no hay nada más grave que su circunstancia. Y lógicamente se dejan absorber por eso, por ese pensamiento, por ese sentimiento y por esa reacción ante las cosas, y lógicamente su vida no avanza ni un milímetro. Vean ustedes que los israelitas habían llegado hasta codiciar las cosas de este mundo, olvidándose que antes eran esclavos del pecado y estaban camino al infierno. La iglesia también hace lo mismo. Se olvida que antes estaba condenada. Y sin embargo el Señor envió la manera de sacarlos de esa condición, sacrificó a su propio Hijo Jesucristo con el único fin de que se entienda que ese es el camino para la salvación eterna. Esto que hicieron los israelitas desagradó tanto al Señor que les dio codornices para comer en lugar de maná. Han escuchado, no tenemos ni carne aquí para comer. Y en vez de este maná, con la despectiva expresión que tienen los israelitas de decir a ese alimento que venía del cielo, acompañó a las codornices con una plaga terrible que castigó al pueblo por su blasfemia. Y en Números 11, 31 al 33 dice: y salió de parte del Señor un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer junto al campamento, como un día de camino de este lado y un día de camino del otro lado, por todo alrededor del campamento, y como 2 codos, es decir, 90 centímetros de espesor de la tierra. Y el pueblo estuvo levantando todo el día, toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron las codornices y las tendieron para sí por todos los alrededores del campamento. El que recogió menos, recogió 10 montones. Esos son hómeres, es decir, 2 toneladas. Pero mientras la carne aún estaba entre sus dientes, antes que la masticaran, la ira del Señor se encendió contra el pueblo, y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. ¿Ves lo que te estoy diciendo? Eres parte del pueblo de Dios, el Señor te bendice y con lo que le pides, y de pronto encuentras que hay suficiencia y abundancia de lo que estabas pidiendo, pero eso viene acompañado con una prueba del Señor. Así que ojo con que estés cómodo, ojo con estar tranquilo en tu casa y decir, ¿para acaso hay que ir al culto? Pero para eso transmites por el internet. Si es suficiente con eso. Además tengo tiempo de ordenar, lavar, barrer, limpiar, hacer lo que tengo que hacer aquí. ¿Para qué tengo que sacrificar un día hasta allá? Es mejor estar aquí, mira si tengo todo. El Señor me bendice, yo soy obediente a Él y aquí estoy. Y sin embargo, lo que no se están dando cuenta es que probablemente están recogiendo todavía lo que el Señor les ha mandado. Y van a empezar a acumular. Y no van a poder disfrutar. ¿Por qué? Dice, porque el Señor va a enviar una plaga muy mala. ¿Alguna cosa de la cual te vas a arrepentir? No haberle prestado atención al Señor en el momento que era oportuno. Así que como hijo de Dios debes cuidarte de no caer en ese mismo error, porque te podrías encontrar pecando contra Dios con esas tus continuas quejas, y esto te puede arrastrar a desear las cosas mundanas. Cuando dejas de ver la obra de Dios, dejas de ver dónde estás. Y en esta ocasión Pablo les hace una advertencia a los corintios: no sean idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar.
Esto está en referencia a Éxodo 32, cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir el decálogo. El pueblo se degeneró y entre todos no tuvieron mejor idea que construir un becerro de oro para adorar. Y dice que se dieron a comer y a beber y todo eso degeneró en una fiesta pagana. En el libro del Éxodo, capítulo 32, versos 1, 4 y 6, dice: cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces él, Aarón, los tomó, todo lo que tenían, que habían ordenado, que eran los pendientes de oro, de sus manos, y les dio forma en un buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer, a beber y se levantó a regocijarse. Esta es una advertencia de Pablo directa hacia los corintios, porque la idolatría alrededor de ellos era muy fuerte. ¿No te hace recuerdo algo? La idolatría en tu entorno es demasiado fuerte. ¿Qué están adorando? Todo lo que el mundo ofrece. Te ofrecen de todo, ¿sí? La gente no puede dejar de vender cosas porque dice: no, yo tengo que sostenerme, tengo que vivir. Yo antes de ayer, porque si hubiese sido ayer ya estaría ahorita detenido por incumplir el auto del gobierno. Antes de ayer, hablando con una vendedora, le dije: ¿por qué no vas el domingo al culto? ¿Por qué no estás yendo? ¿Por qué has dejado de ir? Es que tengo que pagar, tengo una deuda muy grande y tengo que vender. Y solamente el sábado y el domingo vendo. Y le conté la historia de una empresa americana que nunca trabajó los domingos y que tiene más de 1000 sucursales en los Estados Unidos. Y le dije: ¿por qué no confías? No es que dejes de trabajar, ni vayas solamente al culto, sino que confíes en el Señor. Él te va a proveer, Él te va a ayudar a pagar. Me miró con incredulidad y me dijo: ya, caballero, cuando pague mi deuda voy a ir. Nunca va a dejar de pagar. ¿Por qué? Porque siempre va a seguir codiciando. Ya tengo una tele, ahora quiero otra más. Ya tengo esto, te quiero esto más. Y tengo un zapato y quiero otro. Y siempre va a haber más exigencias. Y eso es lo que el mundo ahorita te tiene a ti ofreciendo. Todos los días. Y lo más seguro es que algunos creyentes sabían que los ídolos no eran nada. Que podían ellos comer o sacrificar a los ídolos. Y entonces llegaban a participar de los banquetes en los templos paganos. Yo, la verdad, puedo tomar un trago, no me va a pasar nada, no voy a estar metido. Puedo bailar una y nada más. Después voy a estar ahí sentadito, tranquilo, no voy a hacer nada. Voy a acompañar a mis amigos, de repente por ahí me hago nombrar el conductor designado y los llevo y los reparto a todos. Pero ya estoy empezando a participar de las cosas de ellos de manera voluntaria. Y el problema es que después del banquete que tenían en esas fiestas paganas, venía bailes eróticos. Y lógicamente todo eso terminaba en un bacanal, ¿sí? En fornicación. Obviamente estos cristianos corintios no estaban aplicando correctamente lo que ellos sabían y conocían de la palabra de Dios. Ellos tenían certeza de que uno de los pecados más aborrecidos por Dios es la idolatría. Porque el segundo mandato prohíbe la adoración a las imágenes. En Éxodo 20, 4 al 6 dice: no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás,
porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Toda cosa que se asemeje a algo es un ídolo. Cualquier cosa que tú lo pongas como preferente en tu vida, se llega a convertir en un ídolo. Hemos tenido experiencias a lo largo de la vida ministerial con muchos otros pastores de tener que llamar la atención a algunas mamás porque prácticamente faltaba que a sus hijos los pongan en un altar. Toda su dedicación y absoluta atención era a ellos. No había manera de convencerles de que deben confiar en el Señor. Y claro, hay una gran condición en el ser humano, y es que cuando quitas algo, tienes que poner algo. Habíamos hablado en la anterior semana. Si sacas algo malo, tienes que poner algo bueno, porque de lo contrario va a pasar que va a venir otro peor y se va a instalar en eso malo que sacaste, ¿sí? Entonces, cuando uno se olvida de cumplir con ese principio, pues pasa lo que tiene que pasar. Cuando uno quiere poner algo bueno, tiene que sacar algo malo. Lo malo es que a veces sacamos y dejamos, y a veces de que sacamos cosas buenas. Y, lógicamente, las consecuencias son lamentables. Ya, no voy a adorar a mi hijo, ya, lo voy a dejar, que finalmente ya tiene 28 años, ya, lo voy a dejar, ya, tanto que me has insistido. Pero ahora estoy adorando a mi marido. Pucha. Claro, digamos, algunos son signos de adoración, ¿no es cierto? Porque son buenas gentes. Pero no tienen el más mínimo mérito para ser considerados en vez de Dios. Es probable que se parezcan a un ángel, inclusive. Hasta por ahí alas tienen. Pero de ninguna manera pueden moverte a que sean tu prioridad, a que sean lo principal para ti. Y por lo tanto, te olvides de todo lo que significa para ti generación de crecimiento espiritual, de dependencia en el Señor, de búsqueda de lo que Dios quiere para ti. Ni hablar pues de las cosas, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente que hace un pequeño movimiento, no traslado? Bendito sea Dios que nosotros aquí podemos ver todo lo que está y no hay cosas que vamos a encontrar. Que había estado hace 5 años que no lo veía, ¿no? Si no lo necesitabas, eso entonces debería estar en la basura o en las manos de una persona que use. Mira mi chompita, ¿no? Mira mi chompita. En el anterior traslado, hace 6 años, no la había visto, che, había estado aquí. Es que no la necesitas. Es que estás guardando cosas que no te hacen falta. Es más, son cosas que sobran. Por lo tanto, debes deshacerte de esas antes de que se te conviertan en un ídolo. ¿Por qué? Pues claramente dice el Señor que su ira se manifiesta de manera severa contra aquellos que están generando idolatría. En Éxodo 32, del 19 al 20, y el verso 28 dice: tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, se encendió la ira de Moisés, arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo polvo, lo esparció sobre el agua e hizo que los israelitas la bebieran. Los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Entiéndase bien que el Señor es severo, es bueno, amoroso, pero es severo.
Y no te va a dejar que tú te salgas con la tuya cuando quieres empezar a adorar ídolos. Que no sea así. Yo recuerdo que hemos tenido una discusión enorme en una iglesia, porque habían unos hermanos que habían donado, ciertamente está bien que lo hayan hecho, unos bancos para la iglesia. Pero cuando decidieron moverlos, los bancos, se armó una chamuchina tremenda, porque mi banco estaba aquí y tiene que estar aquí. Ese es su signo de adoración. Era la manera en la que seguramente quería honrar a Dios con un banco, un lugar para sentarse. Imagínense cómo habrá sido, porque yo ya no estaba para ver aquello, cómo habrá sido la discusión cuando resolvieron cambiar esos bancos por sillas. Yo me imagino que se ha de armar la de Troya. Pero bueno, hay personas que, creyendo hacer bien las cosas, están adorando personas, cosas, o hasta de repente a sí mismos. Y eso sí está tremendo, porque el Señor dice que es severo. La idolatría se define como adoración a otros dioses diferentes a el Dios creador Jehová, y la adoración también a Dios creador Jehová a través de imágenes. Así es que todos aquellos que tienen de repente su medallita, su aretito con una cruz, de repente están cargando alguna cadenita con algo que represente una imagen religiosa, se sienten seguros, porque dicen, no, yo tengo aquí mi crucifijo, no, yo estoy aquí agarrando mi ángel, el Señor no me abandona. Esas son cosas vanas. Están afincándose en cosas que no les sirven, ¿sí? No, pero he puesto en mi sticker, un sticker en mi auto. Sígueme a la iglesia. Y nadie quiere seguirme. ¿Por qué? Porque manejo un asco, ¿no es cierto? Me paso en rojo, adelanto unos, peor que el minibusero. Mejor saca nomás ese sticker, porque estás haciendo mal a la obra de Dios, ¿sí? Por la forma en cómo manejas. Lo mismo es cuando están ahí con su Biblia en el escritorio, han puesto en el escritorio, y tienen un comportamiento, pero peor que de los paganos, ¿no es cierto? Y oye, con su Biblia algún día debería leer, ¿no? Debe ser algo bueno, pero yo lo que veo es un ejemplo pésimo. Y eso es lo que el Señor reclama y dice, no estés vos creyéndote que porque tienes un crucifijo ahí delante, ya eres cristiano. Estás adorando imágenes, sigues adorándolo. Un ídolo es cualquier cosa que tome el lugar de Dios. Y no siempre puede ser una imagen de madera, de piedra, de fierro. También el dinero es. También el dinero, uno dice, sí, pero no voy a dar mi ofrenda porque por ahí no me alcanza. ¿En quién crees? Nadie puede servir a dos amos. No puede servirse a las riquezas y a Dios. Cuando sirves a las riquezas, la cuidas, la atesoras, la guardas, la conservas, la amas, estás en mala condición. También hablan de dar gusto al cuerpo. También hablan de la televisión, del celular, tu familia, incluso tus metas, todo lo que esas que anhelas y que te apartan de Dios, tus decisiones, si es que giran alrededor de eso, se convierten en un ídolo. Así que aun cuando hagas un plan maravilloso para decir, sí, a partir de mañana voy a empezar a evangelizar, desde las 4 de la mañana hasta las 5, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque estás haciendo según tus planes. ¿Sí? Estás haciendo para satisfacerte, para después venir y decir, pastor, yo estoy predicando, y qué de extraño tiene. Eso debería ser todos los días, todo el tiempo, con todo el mundo.
Así que como creyente debes examinar tu vida y asegurarte que no haya ningún ídolo que te esté generando que mañana puedas recibir una disciplina de parte del Señor. Cuando estaba por terminar el viaje de Israel por el desierto, el pueblo decide alejarse de su Dios cayendo en el pecado de la fornicación. Y dice esto en Números 25, del 1 al 3. Mientras Israel habitaba en Sitim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. Recuerdo que alguien me dijo: pastor, dice que estás invitando que los miembros de la iglesia, especialmente los jóvenes, traigan moabitas. Y yo le digo: sí. La macana es que ellos van a buscar a las moabitas y ahí se quedan en medio de las moabitas y obviamente caen en pecado. El asunto es que vayan, saquen una y traigan. Aquí podemos estar descontagiando, pero si van allá y se meten a Moab, no van a salir. Ese es el problema, que todos se confían y dicen: no, está bien, yo soy firme, mira que se está bien erecto. Nada, van a salir mal parados si se meten con las moabitas. Ahí está, el pueblo de Israel empezó a meterse con ellas y terminaron mal. Este problema empezó ¿cuándo? Pues cuando los israelitas conocieron a las hijas de Moab, cuando fueron al carnaval de Orul y participaron de sus costumbres paganas, y estas los llevaron ¿a qué? A adorar a los ídolos, y provocaron obviamente la ira del Señor. Ojo con las amistades que tienes, ¿ya? Ojo con esos grupos de fútbol, esos grupos de cartas, los grupos de charlas, los grupos de WhatsApp, donde estás metido. Ojo, que no te influye. No te digo que no lo hagas, pero que no te influya. No te descuides. Hay tanta influencia de esos grupos de personas que no conocen al Señor sobre la vida de los creyentes, que en el momento que menos se dan cuenta ya están metidos y bailando a la misma tonada. Las mujeres extranjeras provocaron que el mismo Salomón se perdiera en la idolatría. Miren ustedes lo que dice Primera de Reyes 1, el verso 11, el verso 1 y el 4. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como había estado el corazón de David, su padre. ¿Se dan cuenta cómo hay un tipo de imagen para que veas? El rato que te confías trajo a la hija de Faraón, digamos, ya, error, sí, fatal porque él se confió y empezó a traer a las otras mujeres de otro lado. Si hay una bien, si con una me estaba yendo nomás, no ha pasado problemas, no se ha abierto la tierra y me ha tragado, no me ha caído un rayo del cielo, entonces puedo nomás traer una más y una más y una más y una más, y ahí fue la ruina de Salomón. Es ahí donde empieza el error. No, son chicos buenos, son buenos amigos. No, siempre hablamos de cosas interesantes. Alguna vez un chiste grosero, pero no me influye. Eso ya es porque ya te ha influido. Cuando ya has minimizado, es que ya te ha influido. Y ya no ves el peligro, ya no consideras el riesgo y ya estás listo para morir en la guillotina. Ahí está Jezabel, una mujer sidonia, ¿no es cierto?,
que dominó la voluntad del rey Acab para que éste se alejara de Dios y haga lo malo. En Primera de Reyes, en el capítulo 16, verso 31, dice: como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Hay siempre un inicio, de alguna manera empiezan las cosas y después terminan mal. De manera general, los matrimonios mixtos fueron un problema para el pueblo de Dios en todo tiempo. ¿Ustedes creen que han cambiado las cosas? No. Siguen siendo un problema para el pueblo de Dios. Malaquías 2:11 dice: deslealmente ha obrado Judá, una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, porque Judá ha profanado el santuario del Señor que él ama y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Se ha involucrado todo el pueblo con personas que les van a influir y los van a llevar a la idolatría y no se han dado cuenta o no han querido darse cuenta. Y este terrible pecado pues ha provocado la ira de Dios a tal punto que trajo una terrible mortandad en Israel. Y dice Números 25, verso 9: los que murieron por la plaga fueron 24,000. Este número pues está identificando la gran cantidad de personas que cayeron por causa de ese pecado. Tal vez no pase eso en tu vida, tal vez te estás metiendo en un lío en el del cual o ya estás y no va a morir tanta gente, pero el lío va a ser grave, severo, duro, porque va a venir de parte de Dios. Es una advertencia para abstenerse de todos estos pecados, de la idolatría, de codiciar las cosas malas y obviamente de involucrarse con personas que van a cambiar tu fe. En 1 Tesalonicenses 4, versos 2 al 5 dice: pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante, como los gentiles, que no conocen a Dios. No debería ser, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, la norma que los gentiles te influyan a ti. No debería ser lo normal que tú hagas las cosas que ellos hacen. Lo lógico debería ser que de alguna manera tú afectes, cuando sea una vida de esos gentiles, con tu vida. Así es que los corintios tenían que guardarse de este tipo de pecado, y la iglesia de hoy también debe obedecer este mandamiento. Los pecados en el desierto, punto número 2, son pecados que son afrenta a Dios. Y dice 1 Corintios 10, del 9 al 10: ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes, ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Pablo menciona el pecado de tentar al Señor. No provoquemos al Señor, y sabemos que se refiere a Jesús. El pecado de Israel radicó en poner a prueba las promesas de Dios para ver si las cumple, dudando en vez de caminar por fe. Después de haber derrotado al rey de Aram, el pueblo de Israel se puso arrogante y nada, pues dijeron: nosotros queremos ir por aquí, no, hay que dar la vuelta. No, ¿para qué vamos a dar la vuelta al reino de Edom? Impacientes, pues blasfemaron contra Dios, acusaron a Moisés, rechazaron el maná y clamaron por agua. Eran tremendos estos hombres. Hay muchos que somos tremendos también ahora y vivimos casi igual que ellos. En Números 21:5 dice: y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Y Dios los castigó con serpientes que los mordían, dice Pablo en la primera carta a los Corintios. Y ordenó que Moisés también les propiciara la solución a ese mal.
Números 21, 6 y 8. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. El Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. De ahí es que muchos malentienden las cosas y dicen: ya, entonces eso representa el crucifijo, y entonces hay que tener un crucifijo. Se fijan en las cosas tangibles, las que son visibles. Y el Señor nos manda a vivir por fe. Y nosotros deberíamos estar atentos a lo que Dios está haciendo. Y dice: cada vez que obedezcas, ¿qué era obedecer? Mirar a esa serpiente. No era porque la serpiente producía sanidad, sino era la obediencia del que miraba a la serpiente, entonces tenía la sanidad que el Señor le daba. Siempre la obediencia es la que te va a llevar a una condición diferente de la que estás. ¿Y por qué no decía esto Pablo? Porque los corintios estaban provocando al Señor cuando iban pues a los templos paganos a comer la carne de los ídolos. Y obviamente se exponían al libertinaje, confiando en que Dios los protegía. Así que cuando quieres poner a prueba las promesas del Señor con imprudencia, estás provocando a Dios. Y a veces estás siguiendo el ejemplo de Satanás, que intentó engañar al Señor al querer que pusiera a prueba las promesas de su Padre. Le dice en Mateo 4, versos 6 al 7: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues está escrito: y sus ángeles te encomendarán, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. No vas a poner a prueba a Dios. No le vas a decir: Señor, si me sacas de esto, porque Él ya sabe que no vas a cumplir. Así que como cristiano debe ser cuidadoso de no poner a prueba a Dios, a ver si realmente cumple sus promesas, sino más bien caminar siempre por fe. Al observar esta historia de Israel durante el éxodo, te debes dar cuenta que tenían la manía de murmurar contra Dios, contra Moisés, contra Aarón. Ahora, por la falta de información no se sabe, digamos, con certeza cuál es este evento al que Pablo se refiere, donde habla, porque el pueblo murmuró en muchas oportunidades. Pero a la luz de todo el versículo hay dos incidentes que podrían ser considerados. El primero es que después de que oyeron el informe de los espías, que volvían a haber observado la tierra prometida, todo el pueblo empezó a murmurar contra Moisés y contra Aarón. Números 14:2 dice: y todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la congregación les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Pero Pablo dice que algunos de ellos murmuraron, y esta afirmación concuerda con el relato de Números 14, 37 al 38. Aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga delante del Señor. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, sobrevivieron de entre aquellos hombres que fueron a reconocer la tierra. Así que el Señor sabe exactamente cómo corregir, sabe exactamente qué tecla apretar en tu vida para hacer los correctivos necesarios. Hay una segunda posibilidad, y es el relato del motín de Coré, Datán, Abiram y On, que con otros líderes se rebelaron contra Moisés, en Números 16, del 1 al 3. Y se rebeló Coré, hijo de Isaac, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén, y se alzaron contra Moisés junto con algunos de los israelitas, 250 jefes de la congregación escogidos en la asamblea, hombres de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces ustedes se levantan por encima de la asamblea del Señor? Y murieron por la murmuración de toda la comunidad 14.700 personas, por una plaga que les envió el Señor. El problema es que en estos pasajes no habla de un destructor. Prestad atención, pero en la Escritura hay mención de un destructor.
En Éxodo 12:23 dice, pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vean la sangre en el dintel, en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre a sus casas para herirlos. Con el tiempo, ¿no es cierto?, los rabinos llegaron a creer en la existencia de un ángel destructor que se encargaba de ejecutar los juicios de Dios, y posiblemente Pablo alude a él en este pasaje. No se olviden que cada vez que la palabra de Dios te habla de cosas que tú ya conoces, que has tenido experiencia en alguna circunstancia anterior, te llama la atención sobre algo que ha acontecido en tu vida. Nunca te menciona ejemplos que nunca los habrás visto. Y tú sabes que si no haces caso, pues vas a correr. El pecado de la murmuración es muy grave, y los corintios deberían saber cuidarse. Es que, bueno, tal vez les prohibían que vayan, pues no vayan a comer eso que está siendo sacrificado a los ídolos, porque hay débiles en la fe que podrían ser afectados. Y eso de repente ha debido causarles disgusto, decir, pero por estos débiles de la fe tengo que privarme de ir ahí a la fiesta del gran poder. ¿Cómo pues? No sé, o sea, ¿acaso por culpa de ellos yo tengo que dejar de hacer lo que quiero? Y entonces podría murmurar contra Dios y contra el apóstol Pablo. Y al hacerlo estaban cometiendo el mismo pecado de Israel. Nosotros deberíamos hoy cuidarnos de no murmurar contra el Señor y sus autoridades y sus ministros y sus siervos, porque este pecado es aborrecible en la presencia del Señor. Tal vez como miembro o asistente a una iglesia puedes no estar de acuerdo en todo lo que se determina, inclusive en lo que se enseña. Tu tarea como creyente es comunicar tus inquietudes, tus dudas y aclarar. Si son de forma simplemente, pues pasa. Pero si son de fondo, sí hay que tener mucho cuidado. Los temas doctrinales son innegociables. La Biblia es la base de la vida cristiana. Pero las formas y las maneras son accesorios. Ojalá que nunca los accesorios te lleven a pecar, a murmurar contra Dios y sus siervos. Que no seas piedra de tropiezo a los débiles. Ojalá que estés fijándote en lo profundo de lo que la iglesia ofrece. La iglesia donde estás. Y no solamente, pero ese va con corbata de ese color, no me gusta lo que hace. No, tienes que fijarte cosas de fondo. Y si tienes algo contra alguien, pues anda, háblale. Y no lleves murmuración. No generes reuniones para decir, les voy a contar algo que les va a llamar la atención. Y claro que llama la atención. Y más de uno dice, yo pensé que eres cristiano. Y pensé realmente que vivías en la fe. Cuando la iglesia requiera de ti, cuando la iglesia necesite de ti, que tu deseo de servir te lleve a comprometerte sacrificadamente por amor al prójimo, sin tomar en cuenta qué se llama ese tu prójimo, o qué hace, o de qué manera tú lo ves. Ojalá realmente que te mueva el amor de Dios a obrar por todos. Los pecados en el desierto, punto 3, son pecados pasados que advierten. En 1 Corintios 10:11 dice, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Pablo les ha advertido a los corintios del cuidado que deben tener al usar su libertad en Cristo y la discreción al poner en práctica el conocimiento que han alcanzado. Ellos vivían en una ciudad contaminada por la idolatría, la fornicación, el libertinaje, una ciudad peligrosa para cualquiera que se confiara de su firmeza en la fe. Por eso debían vivir con mucho cuidado, entendiendo que no por el hecho de haber confesado su fe o por participar en los sacramentos en la iglesia, su salvación estaba asegurada. Pablo les hace ver atrás para contemplar la historia de Israel a fin de que no cometan los mismos pecados.
porque ellos gozaban de la liberación total de la esclavitud de Egipto y recibieron innumerables bendiciones a través de hechos maravillosos, sobrenaturales, pero por su discernimiento y dureza de corazón fueron impulsados a tener codicia, idolatría, fornicación, y provocaron al Señor murmurando sin reconocer a su Salvador. Por esto muchos han perecido en el desierto y no entraron en la tierra prometida. Y Pablo dice, estas cosas les sucedieron como ejemplo. Para que no dudes de cómo será, de qué forma. Esta referencia insiste en animar a todo creyente a ver que las Escrituras son veraces, reales y han sucedido efectivamente. En 2 Timoteo, capítulo 4, versos 2 al 5, dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Es un encargo que le daba a Timoteo. Y este mandato incluye a todo el pueblo de Dios. No crean que solamente es para unos o dos elegidos. Pablo dice que debemos predicar la palabra, anunciar, proclamar, establecer la verdad, darla a conocer. ¿Y cómo puedes hacer esto? Claro, necesitas un megáfono, necesitas un parlante, un equipo de sonido. La consola cuando compren te la puedes llevar. No, esto lo puedes hacer tomando una taza de café en tu oficina, en tu auto mientras conduces y estás yendo al trabajo y estás llevando a alguien. Puede ser en cualquier lugar, en cualquier momento. Cuando los corazones humanos están abiertos, buscando y están necesitados y adoloridos, ese es el momento y el lugar especial de predicar la palabra. No se trata de decir lo que tiene que hacer alguien para satisfacer a Dios. No hay eso. Esa distorsión ha sido muy difundida por todo el mundo. Ay, tienes que ser bueno, tienes que hacer esto, Dios quiere esto de vos. Y obviamente uno dice, no puedo, pues, y en eso estoy luchando todo el tiempo. No, es que tienes que dejar de pecar, que tienes que dejar de tomar, que tienes que dejar... No puedo. Y nosotros seguimos cargándole cargas y pesos a los que no pueden. Por eso el resultado es un cristianismo falso. No, allá en un lugar me han dicho, doy mi ofrenda, pare de subir, y puedo vivir tranquilo. El Evangelio es la historia de lo que Dios ya ha hecho, de lo que Dios ya ha hecho por todos nosotros. Es lo que ministra los corazones angustiados. El Evangelio es la buena noticia que Dios te ama, siente lástima por ti, te ve cuando estás adolorido, ve tu agonía, ve tu fracaso, ve tu debilidad. El Evangelio es que el Señor ve tu atrevimiento orgulloso y a pesar de eso te sigue amando. Y Él ha hecho todo lo necesario con la muerte y resurrección de Jesucristo. Él ha vencido a la muerte y al pecado para siempre. ¿Cuántos hoy seguramente van a estar saliendo con unas plantas, palmas, y van a estar caminando seguramente por toda la ciudad con ello y van a llevar a sus casas y las van a clavar detrás de la puerta? Y seguramente toda la semana estarán pensando en qué van a comer. Si pescado, o cholgas, o de repente algas, cochayuyo. Y eso es todo lo que le van a ofrecer a Dios. Y llegará el día final, ese viernes, donde no comerán carne para no pecar, y el domingo le tirarán un bacanal y siga la vida normal. Nosotros no podemos andar en eso. Nosotros estamos predicando un evangelio vivo, un evangelio que nos habla de algo que ha sucedido, de esos hechos asombrosos que tuvieron lugar cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y que acabó con el dominio absoluto del mal sobre los corazones de las personas y
propició la salvación a pesar de que merecíamos la muerte. Así que cuando abres tu corazón al Salvador, Él vive en ti y te renueva, te da una diferente clase de vida y restaura tu herencia perdida. Esa es la palabra que debes proclamar. Esto es algo que debe hacer todo cristiano en todas las circunstancias de su vida. Sin embargo, las congregaciones de hoy prefieren maestros conforme a sus propios deseos, unos más espirituales, entre comillas, otros más abiertos, otros más liberales, otros que toleran ciertas conductas. Estas congregaciones tienen lo que quieren, pero en realidad no obtienen lo que Dios quiere para su iglesia. La sana doctrina que nosotros la predicamos solamente porque Dios es bueno, confronta, libera el alma, penetra profundo y escudriña aún los pensamientos y los deseos ocultos, para que al salir a la luz sean consumidos por la divinidad de Cristo. Las Escrituras son un espejo que refleja el alma del hombre en su decadencia, para que descubra la mentira, sus ojos sean abiertos y la verdad pueda tener cabida. La carta a los Hebreos menciona en el capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice Pablo, muchos dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Es que cuando vas tras tus deseos, pues dejas de escuchar lo que el Espíritu habla a tu corazón y eres fácil presa de la mentira y el engaño. Nadie que busque la espiritualidad en Dios debe confiar en sus propios deseos, en sus gustos, más bien debe rendirlos a Dios, conformándose a la verdad de las Escrituras, que si fueron escritas como enseñanza para nosotros. Es decir, fueron dejadas por escrito para que nadie las ignore, para que nadie las niegue. La Biblia ha sido escrita para darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Lo dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15, desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, tú conoces y sabes que está ahí el mensaje de Dios. Las Escrituras contienen todo lo necesario para la salvación y proveen el camino para vivir mediante la fe y para seguir a Cristo en obediencia. El propósito de la palabra de Dios es revelar que la vida que se te ofrece solamente es abundante en Cristo. A veces he escuchado que se la llama la carta del amor de Dios y que nos señala el amor de Dios mostrado por Jesucristo en la cruz. Su muerte y su resurrección garantizan tu salvación del pecado en esta vida y la promesa de la vida eterna para los que creen. El Salmo 119 afirma que su palabra trae bendición y pureza, requiere meditación, exige obediencia y otorga eterna orientación y esperanza. Esa es la palabra de Dios. Ese es el mensaje del Señor. Y eso es algo que tú tienes en tu casa, que de repente lo tienes hasta en tu celular y que lo estás recibiendo cada día en audio y que deberías prestar toda la atención a lo que dice. El poder de la palabra de Dios reside en la verdad que proclama, porque la Biblia es inspirada por Dios, por eso es valiosa, para enseñarte, para formarte, para guiarte en la verdad. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Es una herramienta para reprobar, para convencer o reprender, de modo que puedas conocer y seguir la voluntad de Dios. Dice el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Así que la palabra de Dios te hace reflexionar sobre tus motivos, tus actitudes, tus motivaciones.
y te revela lo que hay realmente en tu corazón y en tu mente. Tú quieres realmente saber con profundidad qué es lo que te conviene, pues tienes que abrir la Biblia. Las palabras de la Biblia están para cuando necesitas dirección, corrección, formación. También te aporta consuelo, afirma las promesas de Dios y te recuerda quién eres en Cristo. Pablo comparte la finalidad de la palabra de Dios para con sus hijos. En 2 Timoteo 3:17 le dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Así que el Señor te quiere capacitado y listo, pero no para ejercer un ministerio que tal vez nunca lo des, para hoy, en el almuerzo, predicar la palabra de Dios con tu ejemplo, con tu vida, con algo que ha sucedido en ti hoy día. Cuando lees la Biblia, Dios te habla directamente por medio de su Espíritu Santo y te revela lo que es justo y agradable para Él. Tal vez quiere enseñarte algo, corregir una decisión, una acción o capacitarte para parecerte más a Cristo. Dentro del cuerpo de Cristo, la palabra de Dios, aquí en la iglesia, te enseña cómo amar y cómo edificar mutuamente a cada uno de los hermanos que asisten, aunque no sean de tu agrado, aunque tú tengas malos gustos. Ellos son hijos de Dios y todos debemos mostrarnos el amor que Él ha derramado sobre nosotros. Y no hay otra forma de demostrarlo si no es hablando la palabra de Dios. El rey David conocía la importancia de la palabra de Dios cuando exclamó en el Salmo 119, versos 10 al 11: con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Es que cuando la palabra de Dios entra en tu corazón y tu mente, se convierte en una fuerza, y es un arma que cuando te sirve para cuando enfrentas la tentación de pecar o hacer el mal. Es lo único, es tu salvoconducto para que puedas vivir una vida agradable a Dios. ¿Te acuerdas cuando Jesús fue tentado por el diablo? Pues él acudió a la palabra de Dios para derrotarlo. Vos también tienes que hacer lo mismo. Pero, ¿dónde está la gran dificultad? En que todavía crees que tienes, porque eres cristiano, tienes todavía argumentos válidos a tu favor. Sin embargo, Pedro dijo: sométete a Dios. Sométete a Dios. Depende de Él. Haz que todo sea según su voluntad. Uno que está sometido, uno puede decir: ya, pero quiero opinar. No hay opinión. Solo Dios. Sométete a Dios. Resiste al diablo. No le aceptes. No le escuches. No le des oportunidad. ¿Y qué dice? Y el diablo huirá de ti. Así de sencillo. Así de simple. Bueno, dime solamente cuántas oportunidades tú le has dado al diablo de repente hoy. De repente hoy. Hay que levantarse. ¿No es el censo 2 días? ¿Culto hay otra vez? Pues cada semana. Y ese es el diablo. Vamos. Es tu propio diablo. ¿Qué se llama? David sabe. Sabanás, ¿no? Ese es tu diablo. Y ese te ama, te cobija y no quiere que te vayas de su lado. Y vos le dices: sí, abrázame fuerte porque me siento débil. Tienes que entender lo que el Señor dice: sométete a Dios. De otra manera,
le vas a escuchar al diablo. Te vas a escuchar a ti mismo. Le vas a escuchar al mundo. Y no vas a hacer lo que Dios quiere. Dice el Salmo 119, versos 116 y 117. Sosténme conforme a tu promesa, para que viva, y no dejes que me avergüence de mi esperanza. Sosténme para estar seguro y que continuamente preste atención a tus estatutos. Entonces, porque eres capacitado y fortalecido por la palabra, pues tienes que pasar más tiempo más bien en las Escrituras cada día. Ya basta de perder el tiempo con tus redes sociales. Cada vez que enciendas tu teléfono, que lo primero que te mande que sea un versículo de hoy, a un estudio corto, a un devocional, algo que te edifique. Deberías unirte a un grupo de estudio de la Biblia, memorizar, meditar las Escrituras, practicarlas. De repente por ahí escribir en un diario para que puedas vivir de acuerdo con un solo libro. ¿Cuál? La Biblia. Las Escrituras han sido inspiradas por Dios y te revelan su voluntad. Y esa es la autoridad que tiene que dirigir tu vida. Sométete a Dios si es que quieres que el diablo se aparte de ti. El poder de la palabra es tan grande que puede transformarte. Yo sé, yo soy hijo de un escritor y valoro mucho a los autores de libros. Ellos te informan. De repente otros te reforman. Solo la Biblia te puede transformar. Los cristianos creemos en el poder de la palabra de Dios para guiarnos a una vida en Cristo. Pero si no pones atención a la historia, estás condenado a repetir los mismos errores que tuviste en el pasado. Así que no dices, ay, no, leer el libro de los números, tan cansador. Como creyente, debes cuidar tu vida piadosa para no verte involucrado en alguno de estos pecados. Murmurar, codiciar, fornicar, idolatrar. Lee la Biblia y obedécela. ¿Por qué? Porque te conviene. Eso es algo que sí te va a servir. Vamos a concluir. Iglesia, tienes el ejemplo de lo que le ha pasado a Israel. Tenían todo para ser felices, pero codiciaron lo malo y cayeron muertos. Y se conformaron con lo malo. Se confiaron. Hicieron lo que estaba prohibido y terminaron con pesar, atrayendo desgracias para su familia y para ellos. Así es que no sigas las costumbres idólatras, porque engañan, porque son pecado. Ni se te ocurra provocar al Señor. No quieras tentarlo ni ponerlo a prueba en sus promesas. Él es fiel, Él nunca ha variado, Él no va a cambiar. Cuídate de no murmurar contra Dios, ni de criticar a sus ministros, porque es como enfrentarse en una batalla que ya sabes que está perdida para ti. Más bien, lee la Biblia, estudia las Escrituras, aprende, entiende, aplica. Haz labor de evangelista, por donde vayas, con tus amigos, con tus parientes, con tus conocidos, hasta con tus enemigos. Y usa todos los medios para presentar a Cristo. Sufre por los perdidos. Lleva la palabra de Dios como consuelo y alivio. Vive el mensaje de la cruz y dale a tu vida vida. Y ama a la iglesia del Señor. Que Dios realmente nos guíe a hacer lo que es agradable, porque está escrito, ya está dicho. Solo tienes que entender y obedecer. Que Dios te bendiga.